Buenas noches, profesor y estimados compañeros. A continuación le hablaremos sobre la danza de los signos. Pasos para el entendimiento de las imágenes. Las imágenes visuales las vemos a diario, ya sea en la televisión o en una computadora. Realmente el contenido visual está en muchos lugares, pero es importante aprender a comprender y saber lo que la mirada observa para poder explicar lo que se está apreciando. Para aquello debemos tener en cuenta el ámbito semiótico del estudio de la imagen, ya que nos explica el uso correcto de los diferentes componentes significantes que tiene una imagen visual. También nos enseña que una imagen no es solo contenido óptico, sino que va más allá. Apreciar una imagen es saber comunicar. Las imágenes que vemos y las imágenes que creamos. El sentido de la vista y la visión directa son sistemas de gran ayuda a la hora de ver imágenes, ya que estimulan los músculos de la visión, conectándolos al frente del ojo para obtener un resultado positivo de observación frente a los objetos, mostrándonos la realidad. También es importante acotar que muchas veces el reflejo de algunas cosas en particular genera ciertas molestias en la visión. Sin embargo, es una reacción normal que proviene de los músculos. Imágenes realizadas con medias técnicas. Son imágenes con un gran valor social debido a que son realizadas por profesionales en la materia, como es el caso de los fotógrafos, pintores, actores que realizan cine, redactores, diseñadores, que se encuentran en la televisión. Realmente los medios técnicos son muy amplios. Es por eso que se debe respetar la labor de estos expertos, valorando su trabajo e incentivando a que la cultura artística siga creciendo. El cerebro debe ver el arte de la imagen como una aliada a la hora de expresarse, y mediante ella muchas veces sacamos a flote pensamientos y actitudes que solo nosotros podemos entender. Este ha sido mi tema. Gracias. A continuación, vamos a presentar las imágenes que vemos y las imágenes que creamos. Para empezar, tenemos que formularnos una pregunta al momento de que tenemos en cuenta este tema. ¿De qué imágenes vamos a tratar aquí y qué son? ¿Sí? Pensemos en la experiencia visual que nos transmite un objeto o una imagen cuando nosotros la observamos. Nuestros ojos ven cosas y objetos. Con la mirada nos formamos una experiencia directa al mundo. Cuando nosotros vemos tal vez un objeto en específico, tal vez la naturaleza, tal vez algún animal, tal vez algún alimento, nosotros sabemos qué experiencia tuvimos con eso o qué energía o qué nos transmite a nosotros. Y por esa razón, igual ya nos sabemos cómo conectarnos con eso. Tenemos que tener en cuenta que el sentido de la vista nos permite captar la realidad de los seres y y ese contacto visual es el medio más común que tenemos para formarnos una idea de las cosas. Entre ellas tenemos la visión directa, que la visión directa nos, eh, nos, nos lleva directo a captar la realidad. A su vez nos transmite, es transitiva y el objeto que está allí y se hace conocer. Lo que mencioné hace un momento, que al momento de que nosotros con nuestro sentido de la vista vemos tal vez ese objeto, captamos ya la realidad y conocemos y podemos distinguir esa imagen. El iconismo.
En el siglo XIX, Peirce volvió a proponer el uso del término de los iconos, que es el iconismo, ¿sí? Que nos dice que una imagen nos transmite comunicabilidad de imagen. También nos indica sobre el signo visual y objeto representado y sobre los signos. Nos indica que para la semiótica no son acerca de las percepciones visuales directas que ya mencionamos, pues esas corresponden al campo de de la fisiología perceptiva y a la psicología del conocimiento humano, ¿sí? Que debemos tener igual a lo que es el icono. En semiótica se piensa más bien en el iconismo como categoría comunicativa. Ya más adelante daremos a conocer qué es el iconismo a profundidad, ¿sí? Y que, y a su vez, al momento cuando observamos una imagen, debemos replantearnos. Nosotros, ¿qué vemos cuando miramos una foto, imagen, pintura, folleto en específico? ¿Qué es lo primero que nosotros vemos al momento de que observamos una imagen? ¿Sí? Las imágenes que vemos son gran parte de los problemas que afectan al estudio semiótico, de las imágenes visuales que origina la pretensión de dar cuenta de su mundo desde su único punto de vista. ¿Sí? Las respuestas que se han dado acerca de la naturaleza del iconismo fueron muy variadas. Entre ellas tenemos como aquí un ejemplo que dice: quien mira la foto de un auto sabrá que no lo puede conducir, porque ya sabe, ya se familiarizó, ya sabe qué nos da a conocer la imagen. Ni se le puede sacar leche a la vaca que vemos pintada en un afiche o en un folleto publicitario. Sí, nosotros ya sabemos qué significa. Las diferentes operaciones mentales que se requieren para identificarlas, reconocerlas o interpretarlas. Tenemos un segundo ejemplo que nos dice: a todas las representaciones les asignamos cierto grado de valor real. Puede ser un recuerdo, puede ser alguna energía o tal vez algo que nos haya transmitido o tal vez hayamos tenido alguna experiencia en específico. Hasta el punto que despiertan significados y connotaciones múltiples, ya sean individuales o puede ser igual grupales, ¿sí? Podemos decir que esta distinción entre imágenes directas y signos de iconos conviene proporcionar también una explicación terminológica, ¿sí? Al momento que nosotros nos familiarizamos con una imagen, debemos también tener en cuenta que tenemos imágenes mentales, que por esa razón nosotros al momento de observar, nosotros ya sabemos qué es en específico, nosotros ya sabemos de qué se trata y, y para qué es o para qué sirve y para de qué estamos hablando. Gracias. Hasta aquí las imágenes que vemos y las imágenes que creamos. Hola, muy buenas noches con todos. Mi nombre es Christopher Argote y el día de hoy les vengo a hablar sobre el iconismo. ¿Pero qué es el iconismo? El iconismo es un sistema de representación tanto lingüístico como visual. Se habla de iconismo al tratar las representaciones de la realidad a través de la imagen. Pero entendemos que por realidad o la calidad visual considera entre sus elementos más apreciables lo que son los colores, las formas, las texturas. Cuando hablamos de imágenes, lo que varía con respecto a otros modelos de representación, sean estos lingüísticos, acústicos o sensoriales, no es la representación que puede tener con su contraparte o su referente, sino la manera o la singularidad que tiene de interpretar y traducir esta realidad. ¿Ya? Dentro del iconismo encontramos imágenes que cumplen la función de signos. Eh, si bien es cierto, el debate en este campo se centra en una parte en el carácter natural o artificial que tiene estos signos, o básicamente llamados iconos. ¿Ya? Vamos a ver las características del lenguaje icónico. Necesita el conocimiento de lo que se quiere iconizar. No se puede iconizar algo o no se puede hacer un icono de algo que no se conoce o no se sabe lo que es.
Los signos no son arbitrarios, ¿ya? Los signos pueden aportar datos sensoriales. Utilizan un conjunto infinito de elementos sin necesidad de un orden o gramática escritos, ¿ya? Facilitan el pensamiento divergente y desarrollan la creatividad creativa y ofrecen la facilidad para referirse a objetos en concretos, ¿ya? Ahorita voy a hablar sobre el lenguaje icónico y sus teorías. Vamos a hablar sobre la teoría de Charles Morris, que afirma que la teoría del lenguaje icónico afirma que el lenguaje icónico existe en grados de iconicidad a semejanza entre su icono y el referente. ¿A qué se refiere esto? De que tanto un icono, el icono tiene que ser igual que su referente. No puede ser ni menos ni más, tiene que ser igual. ¿Ya? Y tenemos la teoría de Umberto Eco, que según su definición, los signos deben guardar relaciones características con sus referentes, pero necesitan ser socialmente conocidos, para no ser necesariamente la implementación de décadas o de una estructura de particularidades del referente. Muchas gracias. Saludos. Continuando con la exposición, la estructura compleja de la imagen. El lenguaje plástico y visual, como cualquier otro lenguaje, necesita un cierto orden para entender bien lo que se quiere decir. A esto se le llama composición. El orden y distribución. Dependiendo cómo el orden de los elementos, la composición resultante puede tener un significado diferente. El ritmo. Cuando la composición de una obra, elementos están organizados de forma que nos sugiera la sensación del movimiento acompasado. El formato. Se entiende un formato de tamaño del soporte o papel donde se realiza el dibujo o composición. La composición es el arte de disponer y ordenar distintos elementos para organizar todo en una composición, en criterios y principios que siguen al realizar una composición. Módulo y red modular. El módulo es, por lo tanto, una pieza más sencilla que se repite de forma sistemática. En las redes modulares se encuentran tanto en la naturaleza como en imágenes. Aquí tenemos un ordenador de la estructura compleja de la imagen, la cual consta de el orden y distribución, el ritmo, el formato, la composición, módulo y red modular. En el orden y distribución, la composición resultante puede tener un significado diferente dependiendo del orden de los elementos. En el ritmo, consta con ritmo uniforme, ritmo crecientes y ritmos binarios. El formato es el aspecto visual de los objetos definidos por una estructura en torno a los elementos de configuración. En la composición tenemos simetría o asimetría, equilibrio o desequilibrio. Como último punto, el módulo o red modular, construcción de una estructura modular. Gracias. La imagen como texto y discurso. La evolución de la imagen ha permitido construir la memoria visual del hombre, en todas y en cada una de sus manifestaciones. La inconsistencia de su discurso se descubre que hasta hace relativamente poco no se habían fabricado los soportes adecuados para la imagen, independientemente de la tecnología y de lo sofisticado de la técnica. A pesar de la importancia que la reciente revolución tecnológica concede a la imagen, esta se percibe aún en nuestra cultura como subdiaria ante otras manifestaciones, como las desarrolladas con el texto y el estatus de la imagen. A lo largo del tiempo y en todo momento, su influencia ha sido determinante. La necesidad de reescribir un discurso es la que debe empujar al historiador y afrontar al dominio y la explotación de nuevas fuentes, en beneficio de su disciplina y del conjunto de la sociedad.